Las trayectorias migratorias de las aves dibujan olas sobre el globo terrestre, de norte a sur, de sur a norte, de norte a sur, de sur a norte. Son trayectorias que no quedan marcadas encima del globo terrestre y que están condicionadas por la climatología. Otras trayectorias que quedan marcadas, sin embargo, sobre el globo y que también están condicionadas por la climatología son las que dibuja el arado sobre la tierra y marca un pentagrama sobre el campo. De hecho, cuando nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos convierten de alguna manera en dibujantes. Dibujantes con nuestros gestos y también con la trayectoria de nuestros movimientos. Con nuestros gestos construimos una cultura, al hacer así, o así, o así, para decir que huevos, juntando los 5 dedos de la mano en Italia. Estos gestos, repetidos una y otra vez, construyen una cultura y por tanto también nos dan una seña de identidad. Y las trayectorias más amplias, que no son gestos, sino que son movimientos en el espacio, acaban conformando un mapa. De la misma manera que el agua acaba dibujando el cauce de los ríos, los seres humanos dibujan los caminos y las calles, resiguiendo una y otra vez las mismas trayectorias que los llevan de un pueblo a otro, de un pueblo a una fuente, de una fuente a una ermita. De hecho, siguiendo esta misma idea, si realmente pensamos que desde el momento en que nos despegamos de nuestra madre empezamos a dibujar, podríamos hablar de vidas de filigrana para aquellas vidas que no se mueven de un barrio, o vidas de garabato para aquellas que dan vueltas alrededor del globo terráqueo. De hecho, este placer por el dibujo lo tenemos todavía ahora cuando enviamos cuando enviamos una sonda al espacio y nos gusta ver cómo su trayectoria se cruza con la trayectoria de los planetas que nos rodean. O cuando hace miles y miles de años un ser humano cogió un trozo de carbón y acercando la mano a la pared empezó a moverla y se dio cuenta que ese movimiento dejaba un trazo sobre el muro y ese trazo lo admiramos ahora como las pinturas de las cuevas de Altamira. El teatro, igual que la arquitectura o la geografía, condiciona ese movimiento, porque somos dibujantes con nuestras vidas, pero no somos del todo libres. Y cuando nos enfrentamos a una cordillera, encontrar el camino que nos permita cruzar al otro valle, es todo un juego de alianzas con la cordillera y los valles para encontrar la orografía menos dificultosa para sortear los obstáculos. Y la arquitectura, de alguna manera, también condiciona nuestros movimientos desde el momento en que la habitamos. Y el teatro condiciona de igual manera los movimientos de los actores y también de los espectadores desde el momento en que seguimos las instrucciones que nos da un autor. Mis primeros estudios fueron de dibujo, pintura y arquitectura. Y no fue hasta los 24 o 25 años que empecé a estudiar teatro en el Instituto del Teatro.
y nunca encontré nada que uniera unos estudios y otros que no fuera ese placer por abrir caminos. Y eso en el mejor de los casos. Lo que suele ocurrir es que los caminos ya están trazados y solo hacemos que repetir los mismos recorridos. De hecho, es paradójico pensar que a medida que hay más edificios, a medida que está más domesticado nuestro medio, menos nos movemos o menos libres son nuestros movimientos. Parece que nos movamos un montón tomando aviones todos los meses, pero sin embargo nuestros movimientos están ya todos predeterminados, de una ciudad a otra, por el aire, por las autopistas que apenas ya tienen salidas, y al mismo tiempo la infinidad de senderos que han sido trazados durante miles de años se van borrando porque ya todos vamos a los mismos lugares. Quizá esa necesidad que tiene la arquitectura por construir fachadas cada vez más espectaculares tenga que ver con la necesidad de esconder la inmovilidad de los cuerpos que hay detrás de esas fachadas, en casas unifamiliares que no permiten más movimiento que el que nos lleva de la cocina al comedor y del comedor al baño. Y creo que en el teatro ocurre algo muy parecido. De hecho, civilizar es lo mismo que disciplinar. Y el arte es una poderosa herramienta disciplinaria. Ha sido el teatro y después el cine que nos ha entrenado a poder tener los trabajos que ahora tenemos, en los que nuestros cuerpos inmovilizados ya no se quejan. Se nos enseñó desde un poco antes de Wagner hasta ahora a estar en la oscuridad, callados, atentos al escenario y más tarde a las pantallas. Y no solo el teatro disciplina nuestros cuerpos, sino que también disciplina nuestra mirada, disciplina nuestra relación con el poder, disciplina nuestra relación con los demás. De alguna manera es como si la tan anunciada capacidad emancipatoria del teatro estuviera íntimamente ligada a su capacidad disciplinaria. Y cuando empecé a estudiar teatro no podía dejar de pensar en ambas cosas. De hecho, cada vez que me caía un libro en las manos, un libro, una obra dramática en las manos, al ver todos esos personajes con sus nombres allí escritos y aquello que tenían que decir marcado, como mínimo me sorprendía. Me sorprendía que el teatro tuviera una relación con los actores que fuera tan marcada. Apenas había espacio para la libertad del actor. En muchos textos no solo estaba definido lo que el actor tenía que decir, sino que también estaba definido de dónde a dónde tenía que moverse y qué tenía que sentir. Fue entonces cuando empecé a pensar que el teatro podría relacionarse con los actores y con el público de la misma manera que lo hace la geografía. Con esa sutilidad que hace que escojamos un camino para saltar de un valle a otro, pero no porque la montaña lo marque, sino porque tomamos nosotros esa decisión.
¿Y cómo sería un teatro que dejara espacio a las decisiones de los actores y del público? Esto es lo que empecé a trabajar y donde estoy ahora. A diferencia de la arquitectura, la única materia del teatro son las personas. La arquitectura dibuja fachadas y también skylines. La arquitectura trabaja con tochanas y después de marcar las trayectorias que seguimos en la ciudad a través del urbanismo y dentro de las casas a través de la arquitectura, deja esta gran escenografía. Pero el teatro no deja apenas nada. El teatro solo trabaja con las trayectorias. Y trabajar solo con las trayectorias significa, sobre todo, no tener otra materia que el ser humano. Nosotros no trabajamos con colores, trabajamos con personas. Y eso de alguna manera cambia las cosas. O quizá no las cambie tanto si pensamos en los pintores de iconos de la Edad Media, que antes de pintar a Dios lo temían. Y creo que esa es una postura posible, temer al prójimo, puesto que vamos a condicionar sus movimientos. Y condicionando sus movimientos quizá permitirle imaginar otras vidas, otras maneras de vivir. Porque construir piezas de teatro debería ser algo más que volver a repetir unas trayectorias ya dibujadas, y debería ser algo más que el puro capricho. Creo que Óscar Cornago me pide este vídeo porque cree que con mi discurso quizá ayude a los futuros estudiantes de estudios avanzados en teatro a seguir un camino, como si yo, explicándoos mi recorrido profesional, estuviera abriendo una senda que vosotros podríais seguir y por tanto encontraros menos dificultades, menos obstáculos. Y tiene razón. Cuando empecé a estudiar teatro tenía la sensación de estar en una autopista, con cientos de personas que estudiaban teatro en la misma dirección que yo. Al cabo de unos años, cada uno de nosotros se tiró a un camino secundario diferente. Y luego nos encontramos apenas unas decenas de personas en un sendero. Y no hace mucho tiempo decidí abandonar ese sendero, mirar hacia adelante, a campo abierto, y empezar a caminar. Lo más importante de ese momento es que dejas de tener referencias y te enfrentas a la oscuridad del bosque a solas. Pero eso es precisamente lo que hace interesante el viaje.